Niña pobre, salva hijo de millonario que se ahoga en el lago. Lo que dijo al despertar. Arturo Vargas, un tiburón de Wall Street, viviendo en sueño americano en Miami. ¡Qué ironía! Pensaba que el domingo sería puro relax en el lago Okeechobee. Ahí estaba Diego, su único hijo, chapoteando en el agua con la niñera. ¡Qué aburrimiento! El sol pegaba fuerte, el aire zumbaba con el calor. De repente, un grito, un alarido que te congela la sangre. La niñera señalaba el lago. Diego se hundía. Sin pensarlo, Arturo se tiró al agua, pero el pánico lo bloqueó. No sabía nadar tan bien. Todo se volvía oscuro, el agua helada. ¿Iba a perder a su hijo? No, de la nada. Una muchachita flaquita, pero con una fuerza, se lanzó como un rayo. Una sirena. Lo alcanzó justo cuando Diego tragaba agua. Lo sacó a la orilla como si nada. Diego estaba morado, no respiraba. Arturo paralizado, no sabía qué hacer. La chica, con una calma de cirujano, le dio respiración boca a boca. 1 minuto eterno. 2. De pronto, Diego tosió. Volvió a respirar. Arturo lo abrazó, llorando como un niño. Cuando Diego abrió los ojos, miró a la chica. «Gracias», susurró con la voz temblorosa. «Me salvaste». Pero lo que dijo después, nadie lo esperaba. El monstruo no quería que saliera. ¿Monstruo? ¿De qué estaba hablando el niño? Horas después, en la mansión de Arturo en Palm Beach, Diego dormía como un angelito. Pero Arturo no podía dormir. ¿Quién era esa chica? ¿De dónde había salido? Y lo más importante, ¿qué quiso decir Diego con el monstruo? Al día siguiente, Arturo buscó a la chica por todo el lago. Preguntó a los pescadores, a los trabajadores del campo. Nada. Hasta que un viejo, don Pepe, le dijo: «Si buscas a Lucía, búscala en el barrio La Esperanza. Pero ten cuidado, Arturo. Ese lugar no es para gente como tú». La Esperanza, un barrio marginal en medio de la riqueza. Arturo no lo dudó. Allí encontró a Lucía, sentada frente a una casa de cartón, cuidando un niño. «Lucía, quiero agradecerte», empezó Arturo. Pero la chica lo interrumpió. «No quiero nada, solo ayudé». Arturo insistió, pero ella se negaba. «Solo quiero que dejes a mi hermano Teo en paz», le dijo con una mirada desafiante. ¿Teo? ¿Qué tenía que ver Arturo con el hermano de Lucía? Antes de que pudiera preguntar, un tipo grandote, con cara de pocos amigos, se acercó. «Lucía, ¿quién es este tipo?», gruñó. Lucía se puso blanca como el papel. «Es un amigo, Valdés». Valdés miró a Arturo con asco. «Este no es tu lugar, ricachón. Vete antes de que te arrepientas». Arturo sintió un escalofrío. ¿Quién era Valdés? ¿Por qué Lucía le tenía tanto miedo? Arturo se fue, con más preguntas que respuestas. La vida de Lucía y la suya estaban entrelazadas, y esa conexión lo sabía. Le iba a costar muy caro. Y la frase de Diego seguía dando vueltas en su cabeza. El monstruo no quería que saliera. ¿Qué secreto escondía el lago Okeechobee? «Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que el YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Dalle una conferida rápida en el botón vermelho ahí embaixo para garantir que você ainda está inscrito en el canal. No quiero que você perca nenhum contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquele like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios, ¿de cuál cidade você está asistiendo? Adoro conocer cada persona increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. Y la frase de Diego seguía dando vueltas en su cabeza. El monstruo no quería que saliera. ¿Qué secreto escondía el lago Okeechobee? Arturo no paró de darle vueltas al asunto. Valdés, ¿quién era ese tipo? ¿Y por qué Lucía le tenía tanto miedo? Tenía que saber más. Al día siguiente a primera hora, se plantó de nuevo en La Esperanza. Esta vez con un plan.
No iba a confrontar a Lucía, iba a observar. Se aparcó a unas calles de distancia, en un lugar discreto. El barrio era un laberinto de calles estrechas y casas precarias. La música sonaba alta, el aire olía a fritanga y a caño. Arturo se sentía fuera de lugar, como un astronauta en la luna. Estuvo horas esperando, observando. Vio a Lucía salir de su casa, llevar a Teo a la escuela. La vio sonreírle a una vecina, regatear en el mercado. Era una chica normal, pero había algo en sus ojos. Una tristeza profunda, una resignación que le partía el alma. Por la tarde, vio llegar a Valdés. Era un tipo imponente, alto, musculoso, con una mirada que metía miedo. Se metió en la casa de Lucía. Arturo sintió un escalofrío. ¿Qué estaba pasando ahí dentro? De repente, un grito, un alarido desgarrador que le heló la sangre. Era Lucía. Arturo no lo pensó dos veces. Salió del coche y corrió hacia la casa. La puerta estaba entreabierta. Arturo la empujó y entró. La escena era dantesca. Valdés tenía a Lucía agarrada del pelo, gritándole. Teo estaba en un rincón, llorando aterrorizado. ¡Suéltala!, gritó Arturo con toda la fuerza que pudo. Valdés se giró con una sonrisa macabra. «Mira quién vino, el ricachón. ¿Qué quieres, que te parta la cara?» Arturo sabía que no tenía oportunidad en una pelea, pero no podía dejar que ese tipo le hiciera daño a Lucía. «Déjala en paz», insistió. Valdés soltó a Lucía y se acercó a Arturo. «Te voy a enseñar a respetar», dijo con una voz amenazante. Justo cuando Valdés iba a golpearlo, algo increíble sucedió. Lucía se interpuso entre ellos. «No, Valdés, no lo toques». Valdés la miró con furia. «Quítate de en medio, Lucía. Este pipo se lo merece». «No», gritó Lucía, «es mi hermano». Un silencio sepulcral invadió la habitación. Arturo sintió que el mundo se le venía encima. ¿Hermano? ¿Lucía era su hermana? Imposible. Él no tenía. Lucía lo miró con lágrimas en los ojos. «Arturo, yo soy tu hermana. Tu madre, ella nunca te lo dijo». ¿Cómo era posible? ¿Toda su vida era una mentira? Esa chica, a la que había juzgado por ser pobre, era su familia. Antes de que pudiera reaccionar, Valdés aprovechó la confusión y sacó un cuchillo. Todo pasó en un instante. Lucía gritó. Arturo intentó detenerlo, pero fue demasiado tarde. El cuchillo se hundió en Teo. Teo cayó al suelo, sangrando. Lucía gritó desgarradoramente. Arturo se quedó paralizado, sin poder creer lo que acababa de ver. Valdés salió corriendo dejando atrás la tragedia. Lucía se arrodilló junto a Teo, llorando desconsoladamente. Arturo se acercó, con el corazón destrozado. «Lucía, yo lo siento mucho». Lucía lo miró, con una mirada llena de odio. Tú eres el culpable de todo esto. Si no hubieras venido, nada de esto habría pasado». Y entonces, lo que dijo Teo, antes de cerrar los ojos para siempre, lo dejó helado. ¿El monstruo? Valdés es el monstruo. Él me dijo que si Lucía se acercaba a ti, me iba a matar. Arturo sintió que su vida se hacía añicos. La verdad era mucho más oscura de lo que jamás había imaginado. ¿Qué secreto unía a Lucía, a Valdés y al lago Okeechobee? ¿Y qué papel jugaba él en toda esa pesadilla? Arturo sentía que su vida se hacía añicos. La verdad era mucho más oscura de lo que jamás había imaginado. ¿Qué secreto unía a Lucía, a Valdés y al lago Okeechobee? ¿Y qué papel jugaba él en toda esa pesadilla? El cuerpo de Teo ahí, sin vida. Lucía gritaba, un sonido que te rompía por dentro. Arturo no sabía qué hacer, paralizado, como si le hubieran echado cemento en las venas.
Todo pasaba muy rápido, demasiado. Valdés huyendo, la sangre en el suelo, el llanto de Lucía. De repente, Lucía dejó de gritar. Se levantó, temblando, y miró a Arturo con unos ojos, madre mía, llenos de una rabia que daba miedo. Te odio, le escupió a la cara. Te odio con toda mi alma. Ojalá nunca te hubiera conocido. Y entonces hizo algo que Arturo nunca se esperó. Se acercó a Teo, le besó la frente y sacó el cuchillo, el mismo cuchillo con el que Valdés había. Arturo intentó detenerla, pero fue inútil. Lucía era una fiera. Con una fuerza sobrehumana, se abalanzó sobre Arturo. El cuchillo brilló en el aire y se lo clavó, directo al corazón. Arturo cayó al suelo, sin aliento. El dolor era insoportable, como si 1000 agujas le estuvieran quemando por dentro. Miró a Lucía, que lo observaba con una expresión fría, casi satisfecha. Esto es por Teo, susurró Lucía, con la voz temblorosa. Arturo intentó hablar, pero no podía. La sangre le salía a borbotones ahogándolo. Su vida se escapaba como arena entre los dedos. Cerró los ojos, pero entonces una luz cegadora. Arturo sintió que flotaba, que se elevaba por encima del cuerpo de Teo, por encima de Lucía, por encima de la casa de cartón. Se elevaba hacia el cielo, y de repente, ¡pa!, un golpe seco, como si alguien lo hubiera despertado de un sueño profundo. Arturo abrió los ojos. Estaba en su cama, en su mansión de Palm Beach. Diego dormía plácidamente en la habitación contigua. El sol entraba por la ventana, iluminando el lujoso dormitorio. ¿Qué había pasado? ¿Había sido todo una pesadilla? ¿La esperanza, Lucía, Valdés, el lago, el cuchillo? ¿Todo falso? Se levantó de la cama, temblando. Se miró en el espejo. No tenía ninguna herida. Su corazón latía con fuerza. Fue al baño y se lavó la cara. El agua fría lo despertó un poco. Pero la sensación de irrealidad no desaparecía. De repente, un recuerdo nítido, como una fotografía. La cara de Lucía, el cuchillo en su mano, y sus últimas palabras: esto es por Teo. Arturo sintió un escalofrío. No había sido un sueño, había sido real. Pero ¿cómo era posible que estuviera vivo? Entonces miró sus manos y vio algo que lo dejó sin aliento. Una cicatriz fina, casi imperceptible, en la palma de su mano derecha. La misma cicatriz que tenía su padre al que nunca había conocido. Su madre siempre le había dicho que había muerto en un accidente, pero ahora se daba cuenta de que le había mentido. Y de repente, todo encajó. La frase de Diego: el monstruo no quería que saliera. La obsesión de su padre por el lago Okeechobee. La existencia de Lucía. Todo estaba conectado. Su padre no había muerto, estaba vivo. Y era Valdés, el monstruo del lago. Pero ¿cómo era posible? ¿Y por qué su madre le había ocultado la verdad? ¿Qué secreto tan oscuro escondía su familia? Arturo sintió que se volvía loco. Necesitaba respuestas. Necesitaba encontrar a su padre. Necesitaba saber la verdad. Y lo más importante, necesitaba proteger a Diego. Porque si Valdés era realmente el monstruo que creía que era, su hijo estaba en peligro. Arturo sentía que su vida se hacía añicos. La verdad era mucho más oscura de lo que jamás había imaginado. ¿Qué secreto unía a Lucía, a Valdés y al lago Okeechobee? ¿Y qué papel jugaba él en toda esa pesadilla? Arturo pegó un brinco de la cama. Tenía que actuar ya. Diego, su hijo, estaba en peligro. Si Valdés era su padre, un monstruo capaz de todo, no podía perder tiempo. Salió.
corriendo hacia la habitación de Diego. Abrió la puerta de golpe. Diego no estaba. El pánico le subió por la garganta. ¿Dónde estaba su hijo? Llamó a la niñera. María. No contestaba. Maldita sea. ¿Qué estaba pasando? Bajó las escaleras corriendo, gritando el nombre de Diego. La casa estaba vacía, un silencio sepulcral. De repente, vio una nota sobre la mesa. La reconoció al instante. Era la letra de María. Arturo, Valdés me obligó a llevarme a Diego. Dice que es hora de que conozca a su abuelo. No sé qué va a pasar. Tengo mucho miedo. Arturo sintió que el corazón se le salía del pecho. Valdés tenía a Diego. Su propio padre había secuestrado a su hijo. Esto no podía estar pasando. Sin pensarlo dos veces, salió de la casa y se subió al coche. Tenía que encontrar a Diego. Tenía que enfrentarse a Valdés, aunque le costara la vida. Condujo a toda velocidad hacia el lago Okeechobee. Sabía que Valdés estaría allí, en ese lugar maldito donde todo había comenzado. Llegó al lago al anochecer. La oscuridad era total. Solo la luz de la luna iluminaba tenuemente las aguas turbias. Bajó del coche y caminó hacia la orilla. El aire olía a humedad y a muerte. «Valdés», gritó con todas sus fuerzas. «Sé que estás aquí. Devuélveme a mi hijo». Un silencio sepulcral. Solo el sonido del viento y las olas. De repente una voz ronca y amenazante. «Arturo, qué bueno que viniste. Ya era hora de que conociéramos a la familia». Arturo miró hacia el lago y lo vio. Valdés estaba allí, en una pequeña barca, con Diego en sus brazos. «Valdés, suéltalo, déjalo ir», gritó Arturo desesperado. Valdés se echó a reír. Una risa macabra que le heló la sangre. «Diego es mi nieto. Tiene que saber quién es su verdadero abuelo». «Tú no eres nada mío», gritó Arturo. «Eres un monstruo». Valdés se enfureció. «Cállate, tú no sabes nada». Y entonces, lo que pasó después fue increíble. De repente, una figura emergió del lago. Una figura humanoide, cubierta de algas y barro, con ojos rojos y brillantes. Un ser monstruoso. Valdés se arrodilló ante la criatura. «Mi señor, le presento a mi nieto, el heredero de su poder». Arturo no podía creer lo que estaba viendo. Valdés adoraba a un monstruo marino. ¿Qué demonios estaba pasando? Y entonces la criatura habló, con una voz gutural y cavernosa. «Diego, ven a mí. Es hora de que conozcas tu verdadero destino». Diego sonrió y extendió sus brazos hacia el monstruo. Arturo sintió que se desmayaba. Su hijo quería ir con esa criatura. Esto era una locura, una pesadilla. Pero lo más impactante estaba por venir. La criatura se transformó en Lucía. Sí, en Lucía, la hermana de Arturo. «Ven conmigo, mi amor», dijo Lucía, con una voz dulce y melodiosa. «Te voy a proteger de todos los males». Arturo no podía entender nada. ¿Lucía era un monstruo? ¿Cómo era posible? Entonces, Lucía lo miró con una mirada llena de amor. «Arturo, mi querido hermano, he estado esperando este momento durante toda mi vida. Juntos dominaremos el mundo». Y mientras decía esas palabras, sus ojos se volvieron rojos. «Arturo, mi querido hermano, he estado esperando este momento durante toda mi vida. Juntos dominaremos el mundo». Y en cuanto decía esas palabras, sus ojos se volvieron rojos. Arturo sintió el Shon sumir. Lucía, su hermana o monstruo, todo hacía sentido, mas nada hacía sentido al mismo tiempo. Era demasiado para procesar. Mas lo que aconteció enseguida, ninguém sus peores pesadelos podría imaginar. De repente, Diego comenzó a llorar. Un lloro desesperado que cortaba el corazón. Valdés, que atentón estaba ajoellado en adoración a Lucía,
se levantó bruscamente. «¡Cállate, mocoso!», gritó Valdés, con la voz cargada de odio. «No interrumpas a tu abuela». «¿Abó? ¿O qué?». Arturo no estaba entendiendo más nada. «¿Abó quién?». Y entonces, Lucía, o que quiera que fuese aquella criatura, viróse para Valdés con un ollar de puro desprecio. «Tú, miserable», siseó Lucía, con la voz transformada. «¿Crees que eres digno de tocar en mi nieto?». Antes que Valdés pudiese responder, Lucía, o criatura, extendió la mano a él. Una energía sombría comenzó a emanar de sus dedos. Valdés gritó de dolor, contorciéndose en el piso. «No, por favor, mi señora, ten piedad», imploraba Valdés, en cuanto la energía de Lucía lo consumía. En cuestión de segundos, Valdés desapareció. Simplemente desapareció como si nunca tuviese existido. Arturo ficó paralizado, sin reacción. O que él tenía acabado de presenciar. Lucía, o criatura, voltó a su atención para Diego. Con un sonriso macabro, aproximóse del menino. «Ven, mi pequeño Diego», susurró Lucía, con la voz melosa. «Tu abuela tiene un mundo de poder para mostrarte». Diego, ainda llorando, extendió a mano para Lucía. Arturo precisaba hacer alguna cosa. «Ya», reuniendo toda la coraje que le restaba, Arturo corrió en dirección a Lucía, gritando: «Déjalo en paz, monstruo». Lucía viróse para él con los ojos vermelhos, flameyendo de raiva. «Tú eres el que no entiende, Arturo. Este es su destino, y entonces la revelación que mudaría todo. Yo soy su padre, Arturo», gritó Lucía, con la voz ecoando pelo lago. Valdés no era nada más que un inútil recipiente. Arturo sintió como si un rayo tuviera atingido en Cheyo. Imposible. Lucía, su hermana, era también su padre. ¿Cómo aquello era posible? Nada hacía sentido. Su mente se recusaba a aceitar aquella realidad distorcida. Mas entonces él se lembró de las palabras de Diego. El monstruo no quería que saliera. O monstruo. Siempre fue Lucía. Era un monstruo. Su hermana era su padre. La verdad era tan bizarra, tan aterradora, que Arturo sintió que iba a enloquecer. Lucía, viendo el choque estampado en su rostro de Arturo, sonrió triunfante. «Ahora entiendes, ¿verdad, mi querido hijo? Somos una familia, y juntos seremos invencibles». Y en cuanto decía esas palabras, Lucía, o mejor, su padre, comenzó a se transformar nuevamente. Su piel comenzó a se escamar, sus ojos brillaban en vermelho, y garras afiaderas brotaban de sus manos. Arturo oyó para Diego, que observaba la transformación con un mixto de miedo y fascinio. Él precisaba salvar su hijo, a cualquier precio. Mas ¿cómo luchar contra un monstruo que era, al mismo tiempo, su hermana y su pai? Y principalmente, ¿o qué diabos acontecería con Diego? Arturo sentiu o chão sumir. Lucía, su irmã, o monstro. Tudo fazia sentido, mas nada fazia sentido ao mesmo tempo. Era demais, demasiado para processar. Mas o que aconteceu em seguida, ninguém, nem em seus piores pesadelos, poderia imaginar. De repente, Diego começou a chorar. Um choro desesperado, que cortava o coração. Valdés, que até então estava ajoelhado em adoração a Lucía, se levantou bruscamente. «Cállate, mocoso!», gritou Valdés, com a voz carregada de ódio. «Não interrumpas a tua abuela». «Avó? O quê?». Arturo não estava entendendo mais nada. «Avó quem?». E então Lucía, ou o que quer que fuese aquela criatura, viróse para Valdés con un ollar de puro desprecio. «Tú, miserable», siseó Lucía, con la voz transformada. «¿Crees que eres digno de tocar en mi nieto?». Antes que Valdés pudiera responder, Lucía, o la criatura, extendió la mano a él. Una energía sombría comenzó a emanar de sus dedos. Valdés gritó de dolor,
contorciéndose en el suelo. «No, por favor, mi señora, ten piedad», imploraba Valdés en cuanto energía de Lucía lo consumía. En cuestión de segundos, Valdés desapareció. Simplemente desapareció, como si nunca tuviese existido. Arturo ficó paralizado, sin reacción. ¿O qué le tiene acabado de presenciar? ¿Aquilo era real? Lucía, o a criatura, voltó a su atención para Diego. Con un sorriso macabro, aproximóse del menino. «Ven, mi pequeño Diego», susurró Lucía, con la voz melosa. «Tu abuela tiene un mundo de poder para mostrarte». Diego, ainda llorando, extendió a mano para Lucía. Arturo precisaba hacer alguna cosa. ¡Ya! Reuniendo toda la coraje que le restaba, Arturo corrió en dirección a Lucía, gritando: «Déjalo en paz, monstruo». Lucía viróse para él, con los ojos vermellos flamellando de raiva. «Tú eres el que no entiende, Arturo. Este es su destino». Y entonces, la revelación que mudaría todo. Gritó Lucía, con voz ecoando pelo lago. Arturo sintió como si un rayo hubiese atingido en Cheyo. Imposible. Lucía, su hermana, era también su padre. ¿Cómo aquilo era posible? Nada hacía sentido. Su mente se recusaba a aceptar aquella realidad distorcida. Se lembró de las palabras de Diego. El monstruo no quería que saliera. O monstruo siempre fue Lucía. Su padre era un monstruo. Su hermana era su padre. La verdad era tan bizarra, tan aterradora, que Arturo sintió que iba a enloquecer. Lucía, viendo el choque estampado en el rostro de Arturo, sonrió triunfante. «Ahora entiendes, ¿verdad, mi querido hijo? Somos una familia, y juntos seremos invencibles». Y en cuanto decía esas palabras, Lucía, o mejor, su padre, comenzó a se transformar nuevamente. Su piel comenzó a se escamar, sus ojos brillaban en vermelho, y garras afiadas brotaban de sus manos. Arturo oyó para Diego, que observaba a transformación con un misto de miedo y fascinio. Él precisaba salvarse o filho, a cualquier precio. Mas ¿cómo? Lutar contra un monstruo que era, al mismo tiempo, su irmá y seu pai. Y principalmente, ¿qué diabos acontecería con Diego? La criatura, Lucía, seu pai, soltó una gargallada que ecoó por el lago, un son animalesco, frío. Diego, hipnotizado, daba pasiños hesitantes en dirección a ella. «Diego, no, aléjate», gritó Arturo, la voz embargada por el pavor. Era inútil. Los ojos del joven brillaban con una luz extraña. Parecía enfeitizado. Arturo corrió para interceptarlo, mas Lucía fue más rápida. Con un movimiento brusco, envolvió a Diego en sus brazos escamosos. «Él es mío, Arturo, nuestro», sibiló Lucía, cravando as garras nas costas do menino. Diego gritó, un grito agudo de dor. Arturo sintió o sangue gelar nas vellas. No, no podía ser. Y entón, o inacreditable aconteció. No medio do abrazo monstruoso, Diego comenzó a se transformar. Seus ollos se avermellaron. A pele se cubrió de escamas. Pequeñas garras brotaron de sus dedos. Estaba se tornando como Lucía. Arturo cambaleó para atrás, atordoado. Seu filho estaba se transformando en un monstruo. Su hijo, Lucía, o que quieras que fuese, sonrió satisfeita. «¿Ves, Arturo? La sangre llama. Es nuestro destino». Diego, agora con la apariencia quase idêntica a de Lucía, olhou para Arturo com uma expressão vazia, sem nenhum resquício da inocência infantil. «Padre», grunhiu Diego, com uma voz gutural e distorcida. Arturo sentiu que seu coração se estilhaçava em 1000 pedaços. Perdera seu filho para sempre. Mas, e se ainda houvesse uma chance? E se em algum lugar dentro daquela criatura ainda existisse o Diego que ele amava? Com uma determinação desesperada, Arturo encarou Lucía, a criatura, seu pai.
No voy a dejar que te lo lleves. Voy a luchar por él. Lucía soltó otra gargallada. Ingenuo, no tienes ninguna posibilidad. Contra nosotros. Somos invencibles. Y entonces algo ainda más perturbador. Una voz, a voz de su madre. Arturo, hijo, no luches, únete a nosotros. Su madre. ¿Cómo? De repente, tras de Lucía, una figura emergió de sombras. Una mujer a su madre. Mas sus ojos también eran rojos. Arturo gaguejeó, la voz embargada por la confusión. Su madre sonrió, un sonriso frío y calculista. Siempre fuimos parte de esto, Arturo. Siempre supimos nuestro destino. Ahora, únete a nosotros y gobernaremos el mundo. Arturo sentía que iba a desmayar. Su vida entera era una mentira. Su familia era un niño de monstruos. ¿Mas cómo qué? Y entonces la revelación final, a la que te cuestionaría todo lo que acreditaba saber sobre ti mismo. Su madre se aproximó, extendió la mano y tocó el rostro de Arturo. Leo, tú tienes uno de nosotros, Arturo. Y entonces sus ojos también se volvieron rojos. Y entonces sus ojos también se volvieron rojos. No, esto no podía estar pasando. Su madre siempre había sido su roca, su guía. ¿Cómo era posible que ahora fuera parte de esa pesadilla? Mamá, dime que esto no es verdad, suplicó Arturo, con lágrimas en los ojos. Su madre sonrió, una sonrisa que jamás había visto antes. Una sonrisa fría, calculadora, monstruosa. Arturo, mi amor, no seas tonto. Siempre fuimos especiales. Siempre estuvimos destinados a gobernar. Ahora, únete a nosotros. Y entonces se acercó a él. Sus manos se transformaron en garras, sus dientes en colmillos. Arturo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su madre era igual a Lucía, igual al monstruo. No, gritó Arturo, con toda la fuerza que le quedaba. Yo no soy como ustedes. No voy a ser un monstruo. Pero era inútil. Sus ojos empezaban a arder. Un dolor insoportable. Una luz roja cegadora. Estaba cambiando. Se estaba transformando en lo mismo que ellos. De repente, una voz familiar. Arturo, Arturo, despierta. Arturo abrió los ojos. Estaba en el lago, en la barca, con Diego en sus brazos. ¿Qué había pasado? ¿Todo había sido un sueño? Miró a su alrededor. Lucía estaba ahí, en la orilla, con los ojos rojos. ¡Arturo!, gritó Lucía, con una voz gutural. No puedes escapar de tu destino. Y entonces, una explosión ensordecedora. La barca saltó por los aires. Él y Diego volaron por los aires. Todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba en un hospital, con un dolor insoportable. Una enfermera se acercó. Señor Vargas, qué bueno que despertó. Ha estado inconsciente por días. Diego, preguntó Arturo, con la voz temblorosa. ¿Dónde está mi hijo? La enfermera bajó la mirada. Lo siento mucho, señor. No pudimos salvarlo. Arturo sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Diego había muerto. Su hijo había muerto. Y entonces la enfermera dijo algo que lo dejó helado. Pero encontramos a alguien más en el lago. Una mujer, dice ser su madre. ¡Su madre! ¿Cómo era posible? Si su madre estaba. De repente la puerta se abrió. Y ahí estaba ella. Su madre, con los ojos rojos. Pero detrás de ella había alguien más. Alguien que lo dejó sin aliento. Lucía, pero no era el monstruo. Era Lucía, humana, con los ojos normales. Y entonces Lucía habló. Y lo que dijo lo cambió todo. Arturo, soy tu hermana gemela. Arturo, soy tu hermana gemela. ¿Irmá gemia? ¿Qué rayo estaba aconteciendo? Miña mai ali, con aquellos ojos vermelhos, que me daban calafríos. ¿Y aquella mujer? Lucía.
con un ojo doce, cuasi maternal. Hermana Gemia, a Lucía monstruo, a Lucía humana. Todo giraban a mi cabeza. Arturo, mi amor, dijo mi mamá, la voz melosa y asustadora. No te confundas. Ella es Lucía, pero es una simple mortal. Nosotros somos diferentes. Lucía, a Lucía humana, me oyó con tristeza. Arturo, mamá está enferma. Ella no es así de verdad. ¿Enferma? Aquilo era más que doença. Era, sei lá, cosa de otro mundo. Lucía, tentei falar, mas a voz no saía. ¿O qué? ¿O qué está aconteciendo? Ella se aproximó, con cuidado, como si llegase pierto de un bicho arisco. Pegó na miña mano. Una mano quiente, humana. Nada de garras, nada de escamas. Mamá, siempre fue así. Ella puede mudar de forma. Hace años que vive con eso. Lucía respiró fundo. Valdés, él sabía. Él era un servo de ella. Me usó, nos usó. Mi cabeza explodía. Servos, formas mudando. Aquilo era un filme de terror. Yo era el protagonista. Pero Diego, conseguí decir, lembrando de mi hijo. A dor era tanta que casi no conseguía respirar. Diego, Lucía apretó mi mano. Lo siento mucho, Arturo. Mamá, ella lo quería para ella, para que fuera como nosotros. Calla, Lucía, gritó mi amai a voz trovejante. No le cuentes más de la cuenta. Entonces, la cosa más bizarra aconteció. Mi amai comenzó a llorar. Lágrimas escorrían por aquel rostro monstruoso. Arturo, mi hijo, ella dijo, no quería que esto pasara así. Yo quería que fuéramos una familia. ¿Una familia? ¿Ella cambiaba aquilo de familia? Mamá, por favor, Lucía tentó a calmarla. Le hiciste mucho daño. Mamá se afastó, limpando as lágrimas con as costas da mão. Olhou para mim, com um misto de arrependimento e, sei lá, medo talvez? Arturo, escúchame bien. No tienes que ser como nosotros. Puedes elegir. Puedes ser diferente. E então, ela fez algo que me deixou completamente sem chão. Tirou um colar do pescoço. Um colar estranho, com uma pedra que brilhava com uma luz vermelha. Este es el origen de todo. El origen de nuestro poder. Si lo destruyes, todo esto acabará. Jogou o colar nas minhas mãos. E então, se transformou. De nuevo, se transformou num monstro ainda maior, ainda mais assustador. Pero, gritó o monstruo, a voz cavernosa, si lo haces, me matarás a mí también. Y sumió pulando en el lago. Agua se fechó sobre ella, sin dejar rastro. Estaba allí, paralizado con el colar en la mano. Ollé para Lucía. Ella me encaraba con un ollar suplicante. Arturo, haz lo correcto. Por Diego, por todos nosotros. ¿Qué haría? Destruía el colar y acababa con la maldición, mas mataba a mi madre en el proceso, o tentaba encontrar otra solución. Ollé para el lago, a agua escura, silenciosa. Oh monstruo, mi madre, estaba lá embaixo, esperando. E una pergunta martelaba na minha cabeça. ¿Será que Lucía estaba falando a verdade? ¿Será que mi madre podía mesmo ser salva? Y la frase de Diego seguía dando vueltas en mi cabeza. El monstruo no quería que saliera. Mas, ¿cuál era el verdadero monstruo? Y entonces iré a Lucía y vi algo en sus ojos, algo que me hizo cuestionar todo. Una sombra, un brillo rojo. Tego estaba ahí. El monstruo no quería que saliera. ¿Y cuál era el verdadero monstruo? ¿También era un monstruo? Y la frase de Diego seguía dando vueltas en mi cabeza. El monstruo no quería que saliera. Mas, ¿cuál era el verdadero monstruo? Y entonces miré a Lucía y vi algo en sus ojos, algo que me hizo cuestionar todo. Una sombra, un brillo rojo, apenas perceptible, pero estaba ahí. Maldita sea. ¿Y si todo era una trampa?
¿Y si Lucía también era un monstruo? Lucía se acercó, con una sonrisa que ya no me parecía tan dulce. ¿Estaba alucinando? ¿Esos ojos eran realmente rojos? Arturo, dijo, su voz ahora más grave, más impostada. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a destruir a tu propia madre? Mi cabeza daba vueltas. El collar en mi mano pesaba toneladas. Destruirlo significaba matar a mi madre. Pero, ¿y si Lucía era la verdadera amenaza? No sé qué creer, murmuré. Nada tiene sentido. Lucía soltó una carcajada, un sonido frío que me erizó la piel. ¿En serio creíste toda esa historia, Arturo? ¿De verdad pensaste que yo era una víctima? De repente, un cambio brusco. Su rostro se transformó. Las facciones se distorsionaron. Los ojos brillaron con un rojo intenso. Era ella, la criatura. Lucía era el verdadero monstruo. Te engañé, hermanito. Siseó la criatura, su voz, ahora gutural, inhumana. Siempre fui yo la que tiraba de los hilos. No, no podía ser. Me había usado, nos había usado a todos. Mi madre, alcancé a decir con la voz temblorosa. Ella. Lucía soltó otra carcajada. Tu madre era solo una herramienta, un peón en mi juego. Ahora ya no la necesito. Y entonces otra revelación aún más aterradora. Detrás de Lucía emergió otra figura, una figura familiar, aunque desfigurada. Era Diego, mi hijo, pero no era el Diego que conocía. Sus ojos eran rojos, su piel escamosa. Grité, el horror clavado en mi garganta. Diego, o lo que quedaba de él, me miró con una sonrisa macabra. Gracias, papá, dijo, su voz ahora distorsionada, demoníaca, por liberarlos. Él, ¿de qué demonios estaba hablando? Lucía, la criatura, extendió la mano hacia Diego. Ven, mi pequeño príncipe, es hora de que gobernemos este mundo. Diego dio un paso adelante y se fundió con Lucía. Se unieron, se convirtieron en una sola criatura, un monstruo horripilante, inmenso, poderoso. Yo había creado eso. Yo había liberado a ese monstruo. Pero, ¿por qué? ¿Qué quería Lucía? ¿Por qué me había engañado? Antes de que pudiera reaccionar, la criatura Lucía Diego me miró con odio. Ahora, Arturo, paga por tus pecados. Rugió el monstruo y se abalanzó sobre mí. Y justo cuando pensaba que todo estaba perdido, una luz cegadora. Alguien me empujó, me lanzó fuera del camino. Y entonces el infierno se desató. El lago explotó. O lago explotó, agua para todo lado, oscuridad, un calor infernal. Alguien me empujó, me salvó. Acordé tosindo, cuspindo agua. A margen. Destrozos por todo lado. Y ella, Lucía. No, Aquilo no era Lucía. Era un monstruo enorme, horrendo. Diego, parte de aquel horror. Mas, ¿de dónde vino el golpe? ¿Quién me salvó? Olí envuelto desesperado, y vi, mi mamá, de juguetes fraca, pero viva, y en los ojos, la codo normal, azul. Mamá, conseguí decir. Ella sonrió fraco. Corre, Arturo, corre y no mires atrás. Yo cuido de eso. No entendí cómo ella tan fraca iba a detener aquel monstruo, mas confié en ella. Corrí como nunca corrí la vida. El monstruo roncaba atrás de mí, destruyendo todo. Árboles, piedras, nada lo detenía. Llegué en estrada, hallé un carro abandonado. A llave, na ignición. ¿Un milagre? Tal vez. Dei partida, pisé fundo. Ollé pelo retrovisor, el monstruo venía atrás. Pero mi madre, ella estaba inofrente, encarando a la criatura. Y entonces, una luz tan fuerte que cegó, una explosión mayor que la del lago. Dirigí sin parar, sabía para dónde iba,
Solo quería fugir. Fugir de lo que le horror. Fugir de mi familia. Días después, en una ciudad cualquiera, leer un jornal viejo, una manchete pequeña. Lago Okeechobee, misterio permanece. Desaparecimientos en serie intrigan autoridades. Y una foto de mi madre, sorrindo. Una foto antigua de cuando ella era feliz. ¿Será que Ala consiguió? ¿Será que acabó con todo? ¿O monstruo ainda está lá, esperando? Nunca vos saber, nunca vos voltar. Mas, una cosa la sé. La verdad es muy peor que cualquier pesadelo. Y Diego, mi hijo, para siempre voy a preguntarme si él se fue, o si continúa preso en algún lugar, dentro de aquella cosa. Você precisa agir agora. ¿Esa historia te dejó sin fuego? Entón, inscríbase inmediatamente el canal. No pierda las próximas revelaciones, os próximos terrores, os próximos finales chocantes. Esmague el botón de like, agora mesmo. Muestre que você é verdadeiro fã e ajude o algoritmo a espalhar essa loucura para mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas teorias. O que você achou do final? Quem te salvou no lago? Diego ainda pode ser salvo? Queremos saber tudo. E o mais importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que amam um bom mistério. Eles precisam conhecer essa história. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs apoiam o canal com cada clique, cada like, cada inscrição. Essa é a sua chance de fazer a diferença. Vamos lá!